Hola amigos, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Daniela y vengo a explicarte cómo aplicar la terapia racional emotiva conductual TREC. Pero como todos bien sabemos que esta terapia fue desarrollada por el señor Albert Ellis y que él comenta que esta terapia está diseñada para ayudar al paciente a vivir mejor, minimizar sus trastornos emocionales y conductuales. También fomenta la realización de uno mismo para que podamos vivir con una experiencia más feliz y más gratificante. Además, ayuda a identificar los pensamientos y emociones que conducen a la autoderrota y las reemplaza por creencias más productivas y convenientes. Esta terapia, como él lo dice, que se centra en cambiar algunas de las interpretaciones que hace y que se lleva a realizar de las conductas que pretendemos cambiar. Pero esta terapia necesita un modelo y este modelo se llama ABC. El modelo ABC, que es utilizado para la explicación de cómo las personas interpretan las cosas y cómo es que nos lleva a poseer una perturbación. Ahora bien, te voy a explicar cuáles son el significado de las siglas ABC. Para empezar, la A, que significa acontecimiento, activador o adversidad. Esta trata de la percepción del evento o situación que ocurrió y que ha sucedido el detonante de la perturbación. Aquí vamos a notar, a la hora de que la estemos realizando, vamos a notar la perturbación de la persona. Ahora bien, la sigla B, que significa sistema de creencias. Es la percepción, interpretación, creencia o pensamiento que se tiene de la perturbación, o sea, del acontecimiento A. La sigla C, que es consecuencia de las emociones y conductuales, que quiere decir que es la reacción fisiológica, somática y las tendencias de acción que se producen del A, o sea, del acontecimiento. Cuando ya hemos completado el modelo, hayamos trabajado el modelo, identificado cada parte del modelo, tenemos que identificar, como les acabo de decir, el acontecimiento, la interpretación y la consecuencia, que la persona debe comprender que su acontecimiento no es la causa. La causa es lo que la interpretación hace de sus creencias. Pero como dice por ahí, no nos perturban las cosas, sino la interpretación que hacemos de ellas. Debemos de tener en cuenta de que van a haber pacientes, cuando estemos trabajando este modelo, van a haber pacientes que traigan problema del problema, que se le va a llamar ABC nuevo o ABC secundario. Pero cuando estemos trabajando este modelo lo vamos a identificar. Entonces, cuando ya tengamos identificado nuestro problema ABC, vamos a tener identificado el problema ABC nuevo. Entonces, lo que debemos de hacer aquí es identificarle al paciente, reconocerle al paciente, que él mismo reconozca cuál es el que pesa más, si nuestro ABC primario o nuestro ABC secundario. Entonces, cuando él decida cuál de los dos es el que le pesa más, es el modelo que vamos a trabajar. Ahora bien, te voy a explicar los 12 pasos de esta terapia. El primer paso es definir el problema, establecer una meta psicoterapéutica. Quiere decir que en este paso hay que tener claro qué es a dónde se quiere llegar, qué se quiere conseguir, qué problema se va a trabajar y cuál es el camino que va a recorrer la terapia. Si bien se determina la meta, nos va a permitir enfocar y dirigir la sesión, lo que nos va a ayudar a tener momentos directivos y activos, a mantener la atención y a dar una seguridad coherente al paciente. Pero siempre caemos en un error cuando empezamos esta terapia, que es cuando le preguntamos al paciente qué tal está o
¿Qué me cuenta hoy? Este es el error el que siempre cometemos. Ahora que ya lo sabes, no debes de cometerlo. Lo que se le debe de preguntar a la persona es ¿en qué problema le gustaría que trabajáramos? Pero esta pregunta se va a hacer después de que hayamos tenido los datos personales de la persona. Esta terapia la vamos a empezar desde el primer momento que llega el paciente a nuestra clínica. Desde la primera sesión empezamos después de recibir la información personal del paciente. En este paso vamos a formular el ABC, porque el modelo ABC, porque hay pacientes que van con varios problemas y no saben con cuál empezar. Entonces, en este paso, utilizando el modelo ABC, vamos a dirigir al paciente a que seleccione solo un problema del que él desee trabajar, para que tengamos una idea de cómo, veamos este video. Mi nombre es Ana Elizabeth Chon García, tengo 25 años, vivo con mi esposo, no tengo hijos y trabajo en una empresa de empeños. ¿Qué le gustaría que empezáramos a trabajar hoy? En los últimos días he tenido dificultades para dormir, siento mucha ansiedad y tengo conflictos con mis compañeros de trabajo. Desde que me nombraron a otro cargo, me dieron para ser encargada de personal de la empresa. ¿Me podría listar los problemas que le gustaría que trabajáramos? Las relaciones con mi esposo, tengo conflictos con mis compañeros en mi trabajo y tengo problemas para conciliar el sueño y tengo mucha ansiedad. De estos problemas que usted me acaba de mencionar, ¿cuál le gustaría que trabajáramos desde hoy? ¿Cuál es el principal que usted le daría importancia? La ansiedad. La ansiedad. ¿Me puede explicar un poco más de su ansiedad? Claro, me siento ansiosa, me siento intranquila, me siento muy nerviosa. Desde que siento mucha ansiedad me cuesta conciliar el sueño y todo el día estoy pensando en lo que voy a hacer y si lo que hice salió mal o busco posibles errores que yo haya cometido. Me veo que viene a su mente el hecho de sentirse ansiosa por los problemas por cometer errores y otro problema que usted tiene que eso le ocasiona, que es el sueño. Sí, por eso. Por eso, exactamente. Entonces, ¿cómo quisiera usted que empezáramos a trabajar? ¿Qué espera usted de esta? Bien, sería que yo tuviera más control sobre la ansiedad que yo siento y que deje de preocuparme sobre lo que yo he hecho durante el día. Me parece muy Como muy buena vimos, idea. la paciente comenta sobre su problema, que tiene varios, los pusieron una lista y la terapeuta le preguntó cuál le gustaría que trabajara. Este es el paso número 1 que debemos de hacer. Saber exactamente cuál es el problema y cuál es el objetivo que la paciente quiere llegar con su problema. Ahora bien, te vamos a explicar el segundo paso, que es elaborar un ejemplo concreto del problema. Elaborar un ejemplo concreto del problema. En este paso, ya definido, cuando ya tengamos definido el problema y el objetivo, vamos a realizar este paso, que es ayudar al paciente a seleccionar un ejemplo concreto del problema, que será una situación en un tiempo específico para analizarlo detenidamente.
Aquí se debe tener presente que no todos los pacientes darán un ejemplo concreto de su problema. Entonces debemos de orientarlo para que logre realizar o analizar un ejemplo concreto de lo que le sucedió. Porque siempre va a haber una confusión, no saber cómo expresar, cómo dar la ejecución de ese ejemplo. Para que miremos el siguiente video. ¿Me podría dar un ejemplo concreto de su problema? Por ejemplo, cuando le entregué la papelería a mi jefe, a mi superior, me puse muy ansiosa. ¿Y estaba sola con quién o había alguien más con usted? No, estaba sola. ¿En dónde, cuándo, en qué momento fue? Hace un par de días en mi despacho. En su despacho. Como vimos, la paciente dio su ejemplo concreto, pero debemos de recordar que no todos siempre van a dar este ejemplo. Así que como nosotros, como terapeutas, debemos de orientar, dirigir, darle opciones, o sea, conllevarlo a que él mismo nos dé un ejemplo concreto. Ahora bien, pasemos al tercer paso. Identificar la C significativa. Aquí vamos a identificar las consecuencias emocionales y las consecuencias conductuales, es decir, cómo se sintió el paciente en la situación, qué es lo que él hizo, o sea, qué es lo que su conducta, mejor dicho, su conducta entre la situación. Para que miremos el siguiente video. Ahora vuelva en el momento en el que usted está sola en su despacho, entrega su documentación, ¿cómo se sintió? No estaba segura. Bueno, ahora cierre los ojos y visualice y observe su despacho en ese momento. ¿Cómo se está sintiendo usted al ver su alrededor en su despacho? Muy ansiosa. Puede abrir los ojos. Bien, ¿y en qué es lo que hace que usted se sienta ansiosa? Le doy vueltas a las cosas, reviso y analizo todos los protocolos para ver en qué me he equivocado y es un sentimiento que me da. Como vimos, la paciente logró identificar, reconocer cómo fue, en qué momento ella se sintió ansiosa. O sea, su desencadenante, su C, se podría decir, es la ansiedad. Entonces ella acá viene y le dice al terapeuta lo que sintió, lo que ella vivió. Recordemos, nunca olvidemos que esto no todos los pacientes van a conllevar a obtener esta información, dar la información. Como que siempre van a tener algo ahí que ellos mismos no quieran decir o no saben cómo reaccionar, cómo dar el ejemplo o cómo identificar lo que sintió. Entonces debemos de estar conscientes de que no todos van a lograr esto. Ahora bien, vamos con el cuarto paso. Identificar un A específico, que ya sabemos que el A es el acontecimiento o situación de lo que vivió el paciente. En este paso vamos a trabajar para llevar al paciente a que asuma que su activante, o sea, su acontecimiento es cierto. Y es él el que lleva a tener una conexión con sus creencias y que es lo que lo lleva a la perturbación. Aquí debemos de tener bien claro qué perturbación se va a trabajar. ¿Por qué? Porque van a haber, como ya les dije, pacientes que llevan más de un problema. Entonces, debemos de seleccionar qué problema es el que desea trabajar,
la paciente. Veamos este video. ¿Qué es el hecho de que su ansiedad sea al entregar su documentación? Que haya un error. ¿Y qué es lo que le pone ansiosa del hecho de que haya un error? Que mi jefe se dé cuenta y que me critique. ¿Qué es lo que le provoca su ansiedad a ser criticada por su jefe? El hecho de que él me vería como una inútil. ¿Y qué es lo que le daría más ansiedad? Si es lo que el jefe piensa de usted, que es una inútil. Que pensara yo misma que yo soy una inútil. Por lo tanto, ¿ante qué siente usted más fuerte la ansiedad? ¿Antes del hecho de entregar la documentación o la crítica de su jefe de que usted es una inútil? Que mi jefe piense que soy una inútil. Entonces, si el jefe no fuera tan criticón, se podría decir, y fuese más benévolo ante usted, ¿se sentiría igualmente angustiada? No creo. Como ya vimos que la paciente, su desencadenante de la perturbación es una crítica de su jefe, que cree que ella es una inútil. O sea, es decir, que se debe de esforzar, trabajar en el acontecimiento. O sea, que aquí vamos a trabajar la crítica que le da su jefe. O sea, la crítica, aquí le vamos a poner más importancia a la crítica de su jefe en este paso. Ahora bien, veamos el paso número 5. Que es identificar los problemas emocionales secundarios. ¿Qué quiere decir este paso? ¿Qué vamos a trabajar en este paso? Pues en este paso se va a ver que el paciente tiene perturbaciones emocionales por estar perturbado, que es lo que lo lleva a que su perturbación sea más. Es decir, que va a tener un nuevo A. ¿Cómo así? No entendí. Pues claro, o sea, del problema de sentirse mal, ese mal le va a ocasionar que usted tenga otra reacción, que es el A nuevo. Veamos este video para que me entiendas un poco más con respecto de perturbación que lo lleva a otra perturbación. Veamos el video. ¿Cómo se siente por sentirse ansiosa? Muy avergonzada. Entonces, veo que usted tiene dos problemas. Uno, se siente ansiosa por la crítica de su jefe, que usted es una inútil. Y el otro problema es de que se siente avergonzada por sentirse ansiosa. Entonces, ¿cuál de estas dos cree usted que la perturba más? La ansiedad. Entonces, empecemos a trabajar con el problema primario. Como vimos que la paciente posee un problema del problema. No sé si me explico, pero se lo planteo tal cual es, o sea, qué es lo que ella piensa, ¿no? Ella dice, pongamos un ejemplo, cuando te sientes ansiosa por estar ansiosa, más ansiosa. Entonces, el problema es que tienes perturbación primario y perturbación secundario. Que el primario, digamos, es ansiedad y el secundario es otra ansiedad por tener ansiedad. Entonces aquí vamos a que la paciente visualice, analice cuál de las dos perturbaciones pesa más, si la perturbación primaria o la perturbación secundaria, o sea, ¿qué le percibe más? ¿El A o el nuevo A? Recordemos que no todos los pacientes van a reaccionar como la paciente de nuestro ejemplo. Vamos a orientar y seguir planteándole más que logre su identificación de su mayor perturbación. O sea, cuando te dicen me siento ansiosa porque de eso me ocasiona que
me perturbe, que me colapse. Entonces, ese es otro problema. Entonces, ¿cuál va a pesar más? Si la ansiedad o por estar más ansiosa. Pero ahora vamos con el paso número 6. Que es establecer una conexión entre B y C, que es sistema de creencias con consecuencias emocionales y conductuales. En este paso es donde la TREC ayuda al paciente a entender que sus reacciones no están detenidamente por el acontecimiento, sino que es por la gran parte de sus creencias acerca de sí mismo. Si no llevamos a cabo este paso, no podrá progresar nuestro proceso terapéutico, ya que sí es muy importante que estén atentos a que el paciente no cambie el A, o sea, su acontecimiento. Si el paciente cambia su acontecimiento por otro, nuestra terapia es un fracaso. Entonces tenemos que estar bien orientados, orientar muy bien al paciente para que este paciente no cambie su A, siga con el mismo, pero siempre y cuando éste logre identificar que no es su acontecimiento lo que lo lleva, sino que es su interpretación, que es la que lo lleva a su consecuencia. Pero para que me tengas un poquito más de qué me está hablando, veamos este video. Siempre se siente ansiosa a pesar de que su jefe piense que usted es una inútil. Sí, siempre me pasa muchas veces por la cabeza y cada vez me pongo muy ansiosa. Si reunimos a 100 mujeres con su misma edad, con su mismo problema, con su mismo jefe, ¿cree usted que ellas sentirían ansiosas? Creo que no. De hecho, tengo muchas compañeras de trabajo y a quienes les da igual lo que el jefe diga. Y en lugar de sentirse ansiosas, ¿cómo se sienten ellas? Más tranquilas. A ellas no les preocupa nada. Y para sentirse ellas así, sin preocupación, sin ansiedad, ¿qué es lo que ellas hacen? Ay, yo digo que ellas piensan en otra cosa. ¿A qué se refiere exactamente cuando ellas no se preocupan? A que si a su jefe les gusta o no les gusta, eso no les importa. Supongo yo que lo dirían, ¿verdad? Entonces su ansiedad se ajusta a que su pensamiento es de que su jefe piense que usted es una inútil. Yo creo que mi ansiedad se debe a cómo me estoy tomando yo las cosas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de cambiar? Mi manera de pensar. Como vimos, la paciente se dio cuenta de que son su interpretación la que la está haciendo que tenga ese pensamiento, que es la causa de sentirse ansiosa por no hacer bien las cosas, por estar preocupada, por tratar de hacer lo más perfecto que se pueda. Entonces, en esta terapia vamos a que el paciente identifique que su interpretación es la que está afectándolo en su proceso. Ahora bien, vamos por el séptimo paso, que es identificar B, o sea, sistemas de creencias. En este paso se evaluará los pensamientos y creencias que el paciente tiene de su situación determinada y la cual es el origen de su perturbación emocional y el comportamiento disfuncional. Se debe de tener en cuenta que la distinción entre las creencias racionales y las creencias irracionales ayudarán a que el paciente identifique estas dos maneras de pensar. Para que me tengas un poquito más claro de qué es lo que me dijo, veamos este video. Entonces, su jefe piensa que usted es una inútil. ¿A qué es lo que
se está diciendo a sí misma que el hecho de que él piense que usted es una inútil. Que quizá tenga razón. ¿Razón en qué es una inútil? Bueno, para que eso me ponga o no, ¿verdad? Para que yo no me equivoque o haga las cosas correctamente. Concretamente, le pagan a usted por hacer su trabajo y evidentemente prefieren que usted lo haga bien. Pero, ¿qué es lo que a usted usted misma se exige en que le conduzca a hacer bien su trabajo? Y esto es lo que le ocasiona a usted ansiedad. Sí, de que yo me exijo hacer las cosas perfectamente. Y puesto a que quiere hacerlo bien, entonces debe hacerlo bien. Sí, Y cada vez que se exige que debe de hacerlo bien, perfectamente, ¿cómo usted se siente? ansiosa. Como vimos, se le planteó su creencia racional y su creencia irracional, que ella misma llevó a cabo, comprendió que es lo que lo está llevando a su ansiedad, que es por estar pensando lo que dirá su jefe, no lo que dice su jefe, sino lo que ella piensa que él va a decir. Vamos ahora con el octavo paso, que es preparar al paciente para el proceso del debate. Este objetivo de este paso es que el paciente entienda que es mejor cambiar su forma de pensar y motivarlo a trabajar. Si el paciente no comprende este paso, definitivamente no se va a poder hacer el debate con él y percibirá las preguntas que se le hagan como ataques a sus pensamientos en vez de ver sus pensamientos como encontrar nuevas creencias racionales. Por eso debemos de estudiar bien al paciente con sus creencias para que haya un buen cambio en ellas. Veamos este video. Que usted se exige que debe de hacerlo perfectamente y si no, es una inútil, ¿usted cómo se siente? Ansiosa. Entonces, ¿qué necesita cambiar primero para dejar de estar ansiosa? Primero, mi creencia de querer hacer las cosas perfectamente. La mejor manera de ayudarle a cambiar es hacerle ver por qué es irracional la creencia que debe de hacerlo perfectamente. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Sí, mucho. En este video vimos que la paciente reconoce cómo se siente al estar planteándole qué se siente ella en ese momento, en el momento en que ella logra entender cómo ella se sintió durante la situación. Eso es este paso, tratar de conllevar al paciente, lograr que ella pueda entender estas preguntas y así poder hacer el siguiente paso, que es el noveno paso, que veremos a continuación. Que ya es debatir las creencias irracionales. En este paso, su propósito es hacer que el paciente vea sus creencias irracionales y por qué sus creencias racionales son racionales. Esto ayuda a que el paciente fortalezca la convicción de sus creencias. Es darle un debate, es debatir con el paciente cómo llevarlo a que él mismo logre el cambio de sus creencias, que él mismo reconozca cuál es el desencadenante de su situación, qué es lo que lo perturba a él, qué es lo que él está haciendo para que esa perturbación permanezca. Entonces, ese es el paso número 9,
que es ayudarle al paciente a que reconozca, debatir con él, estar mutuamente, estarle preguntando de aquí, de allá, pero llevándolo a que considere que él es, cuál es su problema, de dónde viene su problema y cuál es en verdad lo que debe de cambiar. Ahora bien, vamos a ver el video, veámoslo. ¿Dónde está la evidencia de que debe de hacerlo perfectamente? En ningún sitio. ¿A qué se refiere en decir en ningún sitio? A que está solo en mi cabeza, que me exijo hacerlo perfectamente y no debo hacerlo. Me está hablando de que tiene una creencia irracional en su cabeza. Y yo le estoy preguntando sobre las evidencias que tiene que hacerlo perfectamente. Evidencias no tengo. De hecho, me equivoco con más frecuencia de lo que quería. ¿Qué creencia es más realista? ¿Que prefiere hacerlo bien o que debe hacerlo perfectamente? Hacerlo bien. ¿Y por qué? Porque realmente quiero hacerlo bien en mi trabajo y que mi jefe vea los resultados y eso me ayudaría a ascender. Correcto. Eso explica por qué prefiere hacerlo bien y normal. Eso le ayudará a conseguir sus objetivos, que debe hacerlo mejor. No me lleva a ponerme muy nerviosa e insegura y hacer las cosas más torpemente. De hecho, que su jefe piense que usted es una inútil, ¿eso le convierte en una persona inútil? No, porque lo que piense mi jefe no tiene por qué determinar lo que soy. Por eso es lo que yo pienso. Exacto. Ya lo veo. No tiene sentido. De una cosa no se puede decir la otra. ¿Y por qué no se puede? Porque a otra persona, porque si otra persona pensar diferente a él, entonces no depende de lo que piensen los demás. Como vimos, se debatió con la paciente y ella misma llegó a la conclusión que no debe importarle la definición de otras personas, sino que su propia definición como persona. Es así como bien se los he dicho. Hay pacientes que no se va a poder lograr debatir correctamente, que ellos logren, que ellos entiendan perfectamente. Nos va a costar, y eso es lo que debemos de saber, que no todos los pacientes van a ser como la paciente del video, sino que va a haber un poco más complicación cuando la persona se empeñe a que las cosas tal cosa es y tal cosa es. Entonces debemos de estar preparados, reconocer que no todos son como la paciente del video. Ahora bien, vamos con el 10º paso. Que es alimentar su convicción en sus creencias racionales. En este paso es donde vamos a llevar al paciente a que ha entendido que sus creencias irracionales no se sustituyen ni empíricamente ni lógicamente y que conducen a sentimientos insanos y comportamientos disfuncionales. Entonces, será el momento de ayudarlo a fortalecer la convicción de sus creencias racionales. Que me entiendas, ve este video. ¿Qué creencia quiere usted reforzar? Lo que yo valgo no depende de lo que los demás piensen. Lo entiendo, pero me sigo sintiendo mal. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejercicio donde usted debe de cerrar sus ojos y yo le voy a ir diciendo lo que va a ir
asimilando durante usted tiene sus ojos cerrados. Así que, por favor, podría cerrar sus ojos. Imagine tan evidentemente como sea posible una de las peores cosas que podría sucederle. Como que su jefe pensara que usted es una inútil. Deje sentir la ansiedad de su cuerpo mientras sigue imaginando esta situación. Y cuando esto lo siente, me avisa levantando la mano sin abrir los ojos. Cuando usted esté lista. Puede bajar su mano como usted quiera. Ahora, sienta esta emoción insana durante un par de minutos. Note todas las sensaciones desagradables, pero no intente irse de la habitación. Voy a pedirle que ahora intente cambiar la ansiedad por una emoción sana, como sentirse preocupada pero no ansiosa. Trate de cambiar la emoción sin cambiar la situación que se está imaginando. Su jefe sigue pensando que usted es una inútil, pero usted no se siente ansiosa, sino sanamente preocupada. Cuando lo haya hecho, levante la mano sin abrir los ojos. Ahora, mantenga esta nueva emoción en su cuerpo durante un par de minutos, hasta que las sensaciones desagradables hayan disminuido o desaparecido. Cuando usted desee, puede abrir sus ojos. ¿Qué es lo que ha hecho para cambiar la emoción de ansiedad por preocupación? Pues he cambiado mi forma de ver las cosas. ¿Qué es lo que ha hecho para cambiar la emoción de ansiedad por preocupación? Pues he cambiado mi forma de ver las cosas. ¿Y cuál ha sido su forma de verlas? Me he dicho que lo que él pensara de mí es solo una opinión. Lo que yo valgo como persona. Bien, anote acá esta nueva creencia racional para que después usted lo recuerde. Bien, el cambio no se produce solo por pensar racionalmente, sino que también al enfrentar la situación, asumir riesgos. ¿Qué cree que podría hacer ahora para trabajar esta creencia? Pues no sé si podré no sentirme ansiosa. El objetivo no es que usted se sienta ansiosa, sino que cuando usted se enfrente a la situación pueda sentirse más tranquila, sienta que va mejorando y mantener sus creencias racionales a lo perfecto, ¿verdad? Que usted tranquilice, que usted piense de que si usted logra la situación, o sea, no sentirse tan ansiosa como se ha estado sintiendo. Entonces, si usted se enfrenta a eso y se tranquiliza usted, va a estar bien. Lo entiendo. ¿Podría preguntarle a mi jefe alguna duda que tengo sobre mi trabajo y asumir el riesgo de que piense que soy una inútil? Exacto, perfecto. Eso es una buena tarea para su casa. Es un nuevo objetivo que usted tiene ahora de salir de acá de la sesión. Usted va y hace esta tarea. Vimos que se llevó a la paciente a que se imaginara en el momento en el que ella está en su despacho, ve su situación, ve la situación, el ejemplo concreto que ella nos dio de cuándo empezó su trauma, se podría decir, llamarlo así, su problema, más bien problema. Ella se le dice que en ese momento ella se tranquilice
que esa ansiedad que ella siente, trate ella misma de darle poco a poco que esa ansiedad disminuya, que en vez de ansiedad sea preocupación. También se le dio el ejemplo de que cómo sentirse en el momento imaginarse que el jefe le está diciendo que es una inútil, que es lo que sin salir, que su reacción no sea salir de la habitación, sino que su reacción sea controlarse en ese momento. Pero ahora bien, vamos con el... Se le llama negociar al paciente. Pues en este paso en la primera sesión será el último que realicemos, porque ya verán, porque aquí es donde vamos a negociar con el paciente para su tarea de la semana o de los días que no llegue a sesión, es lo que le vamos a pedir que realice para que ella o él logre un poco de cambiar su perturbación, vaya ejemplificándose no solo en nuestra sesión, sino que afuera de nuestra clínica. Entonces, para que veas cómo tarea, cómo así, veamos el video. ¿Qué duda le podría usted plantear esta semana a su jefe? Algunas sobre los procesos informáticos, del listado de clientes. ¿Cómo lo haría? ¿En qué momento y qué día? Este viernes, a primera hora de la mañana, iré a su despacho y se lo preguntaré. Muy bien, ¿cuál sería el propósito de esta tarea? ¿Lo ve relevante? Enfrentarme al posible rechazo de mi jefe sin enfrentarme al posible rechazo de mi jefe sin infravalorarme. ¿Ve algún problema a la hora de realizar la tarea? No veo ningún problema. Como vimos, la propia paciente comenta qué tarea va a realizar durante la semana y qué día. Bueno, van a haber pacientes que no sabrán qué hacer. Entonces, nosotros como terapeutas debemos de enseñarle al paciente a que él mismo vea, pongámosle pautas, ejemplos o algo para que el paciente se dé cuenta de que qué tarea él podría realizar para lograr su cambio, su perturbación vaya disminuyendo, que eso es lo que se trata, que poco a poco vaya disminuyendo, porque todos sabemos que esto no va de un solo, la sesión, ya cambié y no. Esto va por pasos, no siempre va a ser en la misma sesión, va a haber sesiones donde no se va a poder lograr comprender, que el paciente comprenda estos pasos. Ahora bien, vamos con el último duodécimo paso, que es revisar las tareas en casa. Pero no lo vamos a hacer en la primera sesión. ¿Por qué? Como bien dice, revisar la tarea de casa. Entonces, lo vamos a empezar a realizar desde la segunda sesión. Vamos a evaluar al paciente preguntándole que si realizó la tarea. Entonces, es como una evaluación, o sea, cómo él se sintió, si realizó bien la tarea, si no la realizó bien. Pero para que me entiendan mejor, veamos el video. ¿Qué es lo que hizo como tarea? Pues lo que platicamos la última vez. Ajá. Y ha ido bien, puesto que finalmente le pregunté a mi jefe y no me aguanté, no me angustié y fue perfecto. Muy bien. ¿Y qué duda le preguntó usted a su jefe? Bueno, en lugar de preguntarle sobre el listado de clientes,
Le pregunté sobre un problema Ajá. que tenemos acerca en la empresa y que no sabemos resolver. Está muy bien que haya hecho la tarea, pero no la ha hecho exactamente a como habíamos quedado. ¿Qué motivó el cambio? Bueno, al principio pensé hacerlo tal y como dijimos, Ajá. pero después que quizá quedaría muy mal y decidí consultarlo de otra manera. Muy bien. Es muy importante que afronte el acontecimiento que es lo que le está perturbando. Y no es queja o algo menor, hacer algo menor para poder conseguir un cambio. Entonces, que para la próxima queda que debe de hacer exactamente la tarea correcta. Consultarle la duda Ajá. sobre el listado de clientes a mi jefe. Sí. Exacto. Como pudimos darnos cuenta, la paciente no realizó la tarea, pero el terapeuta le dijo muy bien, porque le preguntó otra cosa a su jefe. Algo que debemos de tener cuidado, que no todos los pacientes van a realizar exactamente la tarea correcta. Entonces nosotros como terapeuta debemos de decirle, está bien, muy bien hecho por la tarea, pero no es la tarea que habíamos acordado. Entonces por eso es revisar si realizaron la tarea. Y esto siempre va a ser en la segunda, vamos a empezar a realizar en la segunda sesión. En la primera no. En la primera solo vamos a hacer los primeros 11 pasos que te acabo de enseñar. Y esta última la vamos a realizar en la siguiente sesión para saber cómo nuestro paciente trabajó durante toda la semana, si lo realizó. Y si no realizó este paso correctamente, la tarea correctamente, como se lo dijo la terapeuta en nuestro video, que no debe de buscar un cambio, o sea, una tarea más fácil que para lograr cambios, no va a ser así. Si no se hace exactamente lo que se quiere, no se va a poder cambiar. Espero que hayas comprendido sobre estos pasos, cómo realizar, cómo aplicar la terapia racional emotiva conductual TREC. Espero que te haya gustado. Nos vemos a la próxima.